¿Alguna vez te has preguntado si ser demasiado creativo puede ser una maldición? ¿Has sentido que tu mente es un laberinto fascinante, pero a veces inhabitable? ¿Y si tu mayor fuente de inspiración fuera también la misma que te arrastra al borde del abismo? Todo hombre es la suma total de sus reacciones ante la experiencia, escribió un joven de 22 años llamado Hunter Stockton Thompson. Poco sabía él que esa afirmación se convertiría en una premonición de su propia vida, una paradoja inquietante, un creador que vivió entre la genialidad literaria y el colapso interior, guiado solo por su propio dedo tembloroso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, tratando de ser fieles a lo que realmente somos, mientras el mundo exige versiones domesticadas de nosotros? La vida creativa, muchas veces idealizada como libertad y luz, carga consigo sombras profundas. La intensidad de la percepción es un regalo, pero también una condena, porque ver demasiado, sentir demasiado, pensar demasiado, eso agota, eso cobra un precio. Todos, en algún momento, nos volvemos extranjeros dentro de nuestro propio cuerpo, dentro de nuestra propia historia. Y en ese exilio interno, nos preguntamos, ¿vale la pena? Thompson fue uno de esos extranjeros, pero en lugar de huir, decidió explorar ese territorio desconocido, no con mapas, sino con alucinaciones, no con certezas, sino con preguntas tan filosas como navajas. Este video es una inmersión en el alma inquieta de Hunter Stockton Thompson, un hombre que vivió con una intensidad poética y brutal, que escribía como si cada palabra fuera una explosión, que se destruyó a sí mismo mientras creaba algo inmortal. A través de su historia, tocaremos algo que todos sentimos pero pocos logran nombrar: el terror y el éxtasis de ser creativos en este mundo ruidoso, hostil y sediento de normalidad. Tal vez te reconozcas aquí, tal vez descubras que tu dolor tiene nombre, y quién sabe, tal vez aprendas que, al final del día, lo que realmente importa es quién sostiene la pluma, y no lo que el mundo espera que escribas. Existen dolores que no gritan, solo moldean. Moldean la forma de caminar, de pensar, de escribir. Hunter Stockton Thompson fue uno de esos casos raros donde el talento nació en la misma cuna que la turbulencia. Y cuando el talento y la turbulencia crecen juntos, ninguno aprende a pedir permiso. Todo explota al mismo tiempo, por dentro y por fuera. Thompson nació en Louisville, Kentucky, en 1937, en un hogar que, a simple vista, era solo otro más de clase media estadounidense. Pero cuando su padre murió, él tenía apenas 14 años. A partir de ahí, todo se vino abajo, silenciosamente, como ruinas que colapsan en la noche. Su madre se hundió en el alcohol y Hunter en el delito. Un niño que leía con voracidad y al mismo tiempo cometía fechorías. Un prodigio con alma de incendiario. Una dicotomía peligrosa, genialidad y autodestrucción compartiendo el mismo cuerpo. Esa etapa moldeó la esencia de Thompson. Un espíritu que se negaba a aceptar el guión de la normalidad. Mientras sus compañeros soñaban con empleos estables, él se sumergía en Hemingway, Fitzgerald, Orwell, como si necesitara desesperadamente nuevos lenguajes para explicar lo que sentía. Para él, la literatura no era un pasatiempo, era supervivencia, la única forma aceptable de seguir existiendo. A los 17 años fue arrestado como cómplice de un robo. Pasó 31 días en la cárcel. Se perdió la graduación de la preparatoria. No hay manera de romantizar eso, pero sí de entenderlo. En vez de seguir el camino esperado de reconstrucción, eligió lo impredecible. Se alistó en la Fuerza Aérea, no por patriotismo, sino como una especie de pacto silencioso con la suerte. Era eso o desaparecer por completo. En la base militar inventó que era periodista. Mintió y consiguió el puesto de editor deportivo del periódico de la unidad. Escribía como quien necesita probar algo, no a los demás, sino a sí mismo. Sus superiores lo odiaban, pero su talento era innegable. Se quejaban de su arrogancia, pero leían todo lo que escribía. En el fondo, sabían. Estaban frente a alguien diferente. Ese patrón se repetiría durante toda su vida. Hunter siempre era demasiado inteligente, demasiado impulsivo, profundamente honesto. Un alma que se negaba a ser comprimida en los moldes sociales. Y eso tiene un precio. Porque el mundo no sabe muy bien qué hacer con personas que piensan de forma no lineal. Asustan, provocan, exponen grietas y a veces pagan caro por ello. Incluso después de dejar la Fuerza Aérea siguió escribiendo, viajó, sobrevivió con trabajos freelance, rechazó la mediocridad con la misma terquedad con la que rechazaba las órdenes. No quería solo contar historias,
Quería vivir cada una de ellas hasta el fondo. Cuando, años después, escribió sobre los Hells Angels, no los observó desde lejos, vivió con ellos, fue golpeado por ellos, pero también entendió lo que latía debajo del cuero y la violencia. Quería más que periodismo, quería verdad, aunque esa verdad doliera. La juventud de Hunter es el retrato del paradojo creativo, el talento que estalla antes de la madurez, la sensibilidad que sangra antes de ser comprendida, la inteligencia que se vuelve una cuchilla demasiado afilada para la propia piel. Pero hay algo profundamente humano en todo eso, porque ¿quién no se ha sentido dividido entre el deseo de pertenecer y el anhelo de ser libre? ¿Quién no ha sido castigado por ser diferente? La juventud de Thompson nos invita a enfrentar nuestras propias contradicciones, a reconocer que, muchas veces, el dolor de no encajar es el suelo fértil donde florece la creatividad. Un suelo árido, sí, pero profundamente vivo. Hunter Stockton Thompson no nació listo, nació en guerra, y de esa guerra surgió una de las voces más únicas de la literatura estadounidense, porque a veces, para escribir con verdad, primero hay que vivir la verdad, aunque venga en forma de caos. Existe un tipo de mente que no puede respirar dentro de las reglas. Para ella, la rutina es una cárcel, el aburrimiento es veneno y la estabilidad, una farsa decorada con sonrisas vacías. Hunter Stockton Thompson tenía esa mente y pagó hasta el último centavo por ello. Tras su explosivo debut con Hells Angels, Thompson dejó en claro, no era un periodista común. Su escritura era una mezcla febril de relato, experiencia y alucinación. No observaba desde fuera, se sumergía hasta el cuello. Esa elección, que lo convirtió en un ícono, también lo empujó a un tipo de vida donde los límites entre creación y destrucción desaparecen. Porque para Thompson, vivir y escribir eran el mismo verbo. El problema es que vivir intensamente tiene efectos secundarios. La adrenalina se vuelve adicción. La mente no se apaga. El arte exige más que talento, exige el cuerpo, el sueño, la lucidez. Hunter lo sabía, pero rechazaba la idea de la moderación. Decía, creo que uno de los errores más grandes es no reconocer que tenemos esta violencia creciente dentro de nosotros. Es como curar una herida infectada. Su forma de curarse, exponer la herida, sangrar en público, escribir como quien lucha por su vida. En los años 70, publica Miedo y Asco en Las Vegas. El libro es un grito psicodélico contra el falso brillo del sueño americano. Las Vegas no es solo el escenario de la historia, es la metáfora perfecta. Una ciudad donde todo parece posible, pero casi todo es una trampa. Un teatro de ilusiones donde el fracaso viste traje caro. Ahí, Thompson y su alter ego, Raoul Duke, emprenden un viaje demencial, no solo físico o químico, sino existencial, una zambullida en el delirio colectivo de una sociedad que cambió propósito por espectáculo. El éxito fue rotundo, el estilo fue bautizado periodismo gonzo, una escritura donde el autor es personaje, la realidad se moldea con la percepción y la experiencia es tan importante como los hechos. Era una ruptura radical con el periodismo tradicional, pero también era un riesgo. Cuanto más el autor se coloca en el centro, más se expone al colapso. Y Hunter colapsó. Poco a poco el personaje Raoul Duke empezó a devorar al hombre Hunter Thompson. Fiestas, drogas, viajes, entrevistas. El mito crecía, y cuanto más lo esperaba el público, más se alejaba de sí mismo. Creo que sería mejor si muriera, dijo alguna vez. Así la gente podría tomar el mito y hacer películas. Una frase que suena irónica, pero que encierra un cansancio brutal. El cansancio de ser visto solo desde un ángulo, de vivir aprisionado en su propia creación. Ese es el precio de vivir fuera del margen. El margen te lo cobra, y te cobra caro. La sociedad ama a los rebeldes, hasta que envejecen, hasta que dejan de entretener. ¿Qué hacer cuando ya quemaste todos los puentes y aún así no encontraste paz? La vida de Hunter muestra algo que rara vez se dice sobre el proceso creativo. Por fuera es hermoso, pero por dentro es devastador. Crear algo nuevo es destruir lo que ya existe, incluso dentro de ti. Y cuando vives cruzando fronteras, tarde o temprano, esas fronteras te cruzan de vuelta. Pero aún así, hay belleza, hay valentía en vivir con tanta intensidad, aún sabiendo el precio. Porque muchos sobreviven, pero pocos realmente viven. Y Thompson, con todos sus demonios, vivió, al filo de la navaja, al borde del abismo, pero vivió. La creatividad, al final de cuentas, es un acto de resistencia, de negarse a aceptar la monotonía, de atreverse a sentirlo todo, incluso aquello que destruye.
¿Qué es al final el sueño americano? ¿Una casa con cerca blanca? ¿Un coche en la cochera? ¿Libertad? ¿Éxito? ¿Reconocimiento? Para Hunter Stockton Thompson, esa promesa dorada escondía algo mucho más oscuro, una falacia embriagada de ilusión y ruido. Y fue en Las Vegas, bajo las luces cegadoras del lujo y el vicio, donde decidió diseccionar ese mito, con bisturí literario y una dosis brutal de sustancias ilícitas. Miedo y asco en Las Vegas no es solo un libro, es una experiencia sensorial, una crónica visceral sobre un país que, mientras gritaba libertad, caía de rodillas ante el consumo, la hipocresía y la alienación. En el papel, el protagonista es Raoul Duke, pero todos lo sabemos, es el mismo Hunter, caminando por los pasillos de los casinos como quien atraviesa los escombros de un imperio decadente. La trama empieza con una misión periodística, cubrir una carrera de motos, la Mint 400, pero en pocos párrafos, la misión se convierte en delirio, la lógica se disuelve, y lo que queda es una búsqueda tortuosa de algo que nadie sabe nombrar, el famoso sueño americano. Las Vegas es el escenario perfecto para esa búsqueda, una ciudad donde todo parece posible y nada es real. La lógica final del sueño americano es Las Vegas, escribió Thompson. Un lugar donde lo esencial es fingir que todo está bien mientras el mundo se derrumba a tu alrededor. Y tenía razón, porque ahí el éxito se mide en fichas de póker, la felicidad llega en tragos coloridos y la verdad está enterrada bajo el brillo y la alfombra roja. Esa visión, al mismo tiempo ácida y poética, posiciona a Thompson como uno de los grandes críticos de la modernidad estadounidense. No estaba en contra del sueño, estaba en contra de lo que hicieron con él, en contra de la mentira disfrazada de motivación, en contra de la libertad que excluye, en contra del sistema que convierte el alma en mercancía. A lo largo del libro, Thompson mezcla crítica social, humor, delirio y desesperación. Muestra, con brutal honestidad, que muchos de los ideales estadounidenses, la meritocracia, la libertad individual, la igualdad de oportunidades, no son más que eslóganes vacíos, y lo hace con una escritura tan viva que parece quemar en la piel de quien lo lee. Pero quizá lo más inquietante sea darse cuenta de que Thompson no se está burlando del sueño americano desde afuera. Él está adentro, perdido, drogado, riendo y llorando al mismo tiempo, como si dijera, yo también lo creí, y ahora ya no sé en qué creer. Esa ambigüedad es lo que lo hace tan humano y tan necesario, porque todos nosotros, de alguna manera, ya hemos creído en promesas demasiado bonitas, ya apostamos demasiadas fichas en mesas amañadas, ya confundimos el éxito con el valor, y ya nos hemos visto mirando a espejos distorsionados sin reconocer nuestro propio reflejo. Hunter no quería destruir el sueño americano, quería despertarlo, sacudirlo, mostrar que detrás de las luces de neón había sombras, que detrás de la libertad había miedo, que detrás de la esperanza había delirio, y quizás sea eso lo que nos hace volver, libro tras libro, a su obra, porque tuvo el valor de bajar hasta los sótanos del alma occidental y salir de ahí con palabras, palabras que no consuelan, pero revelan, palabras que arden, pero liberan. Algunos hombres viven como llamaradas, no se conforman con solo iluminar, necesitan incendiar, quemar las estructuras, los miedos, las máscaras. Hunter Stockton Thompson fue uno de esos hombres. No vivió para agradar, vivió para ser, aunque eso significara caminar sobre el filo de la navaja entre el genio y el abismo. A lo largo de las décadas que siguieron al éxito de Miedo y Asco en Las Vegas, Thompson siguió produciendo con su sello inconfundible, humor ácido, una visión quirúrgica de la política y una escritura que palpitaba con su propio ritmo. Pero el mundo a su alrededor cambiaba, y la persona que él había creado, ese periodista lunático, ingenioso, borracho, alucinado y brillante, empezó a asfixiar al hombre detrás del mito. Él mismo decía, estoy en el camino. El mito tomó el control. Ya no soy necesario. Una frase que no revela solo cansancio, sino desilusión. Thompson no quería ser una leyenda. Quería ser escuchado, sentido, leído como un ser humano que sangraba ideas, no solo como un personaje excéntrico, pero al mundo le encantan las caricaturas. Y amar una caricatura es la forma más cobarde de ignorar la profundidad de un ser. La fama le trajo películas, amigos célebres, reconocimiento mundial, pero también le trajo soledad, distorsión y el peso de un papel que ya no quería interpretar. Aún así, incluso en sus momentos finales, Hunter mantuvo su esencia.
Siguió escribiendo con la misma furia y lucidez, denunciando la podredumbre política, cuestionando a los ídolos fabricados, riéndose de la tragedia con ese tipo de humor que solo quienes han tocado fondo pueden cultivar. Su escritura era una forma de decir, no estoy bien, pero estoy lúcido, y ustedes también deberían estarlo. Y entonces llegó el final, un disparo, una decisión, un último gesto de control sobre su propia narrativa. Algunos lo llamaron cobarde, otros mártir, pero quizá lo que más se acerca a la verdad sea esto: un hombre que vivió de forma tan radicalmente libre que incluso su muerte fue un acto de autonomía. Hunter Stockton Thompson nos deja un legado incómodo y por eso mismo necesario. Nos recuerda que vivir fuera de los márgenes cuesta caro, pero que vivir dentro de ellos puede costarte el alma, que ser auténtico no es romántico, es arriesgado, pero que, aún así, es la única forma real de existir. Él también nos recuerda que la verdadera creatividad no nace de la comodidad, nace del conflicto, del malestar de ser demasiado sensible en un mundo que casi no siente, de ser demasiado inteligente en un sistema que premia la ignorancia, de ser demasiado libre en un mundo que venera prisiones invisibles. Al final, su vida no fue solo una serie de obras, fue una obra en sí misma. Cada acto, cada texto, cada caída y cada ascenso parte de una narrativa mayor, un llamado para quienes se sienten fuera de lugar, para quienes llevan una tormenta dentro, para quienes escriben, pintan, cantan o crean como forma de gritar, estoy aquí, existo, y no voy a apagarme para encajar. Ese es el legado de Hunter Stockton Thompson, un espejo imperfecto, que no nos muestra cómo deberíamos ser, pero que nos invita a mirar con valentía quiénes somos en realidad. Al final de cuentas, tal vez todos llevamos un poco de Hunter Stockton Thompson dentro de nosotros, un lado que grita por autenticidad en un mundo que solo acepta versiones editadas, un lado que quiere vivir con intensidad, aun sabiendo que eso puede destrozarnos. Hunter nos enseñó, con su vida, no solo con sus palabras, que no hay camino seguro para quien elige crear, que ser fiel a uno mismo es un acto radical, que la libertad, cuando es real, no cabe en fórmulas de autoayuda, es cruda, caótica y a veces solitaria, pero de ella nacen las obras que realmente tocan, transforman y permanecen. Recuerdo una noche en específico, hace años, cuando terminé de releer Miedo y Asco en Las Vegas por tercera vez. Estaba agotado, pero no podía dormir. Sentí como si me hubieran dado una paliza existencial, y entendí, en ese silencio de madrugada, que quizás esa era su intención, no hacernos dormir, sino despertar. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Este no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quien ya no soporta vivir en modo automático. Si sientes que hay algo dentro de ti que pide cambio, evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este viaje, no serás la misma persona al final del camino. Gracias a ti que llegaste hasta aquí, que acompañaste esta travesía entre la luz y la sombra. Tu presencia le da sentido a todo esto, porque, en el fondo, escribimos, grabamos y creamos, no solo para entender el mundo, sino para encontrarnos entre nosotros en ese proceso. Si este video te provocó algo, lo que sea, entonces valió la pena. Y ahora, sí, ahora viene esa maravillosa parte en la que, humildemente, te suplico tu ayuda digital. Si disfrutaste esta inmersión en el caos creativo de Thompson, dale like al video, comenta la parte que más te impactó, o comparte tu propia rabia contra el sistema, quién sabe, y suscríbete al canal. Prometo seguir trayendo reflexiones que no te traten como idiota. ¿Y esos videos que ves en pantalla? Todavía no les des clic, son peligrosos. Uno de ellos revela el otro lado de una figura tan inquietante como Thompson. ¿El otro? Digamos que es un viaje al inconsciente colectivo con parada obligatoria en tu ego. Pero bueno, tú decides. Hasta la próxima. Y recuerda, vivir de verdad no es cómodo, pero es lo único que realmente vale la pena.